Bienvenidos a otro martes de literatura clásica aquí por nuestro canal. Bueno, continuamos con la historia de Otelo, esta historia que nos había dejado con la intriga el martes pasado. Conocimos a Otelo, a Desdémona, su amada, su padre, que en un principio se oponía a su amor, pero después no tuvo más remedio que aceptar aquella unión porque era pura y verdadera. Supimos que Otelo y Desdémona, luego de recién casados, se emprendieron una misión hacia Venecia, que en medio de una tormenta, una gran tormenta, el ejército enemigo fue eliminado, así que ellos llegaron a puerto de la nueva ciudad y ya no había guerra, entonces se dedicaron a vivir su vida normalmente sin guerra. También conocimos a Yago, quien se las ingenió para empezar a engañar a Otelo por celos de su puesto y empezó a generar mentiras, dudas, intrigas con el amigo de Desdémona, Casio. Vimos la noche en que le hizo tomar alcohol y Casio se metió en una pelea y allí fue el comienzo de las victorias del malvado Yago. Como también Yago empezó a decirle a Otelo que en realidad su amada Desdémona no era tan buena como Otelo creía, sino que había algún tipo de confianza con Casio. Por supuesto que estas eran las mentiras de Yago para terminar con aquella feliz pareja. Continuamos con la lectura de esta obra. De este modo, el malvado Yago convertía las virtudes de aquella inocente señora en lazos para su ruina, instigando primero a Casio para que buscase su favor y convirtiendo luego ese favor en crimen para perderla. Al terminar la conferencia, Yago suplicó a Otelo que tuviera por inocente a su esposa hasta poseer pruebas de lo contrario. Y Otelo prometió tener paciencia, aunque desde aquel instante ya no tuvo el engañado general más paz, ni sosiego en su pecho. Ni las adormideras, ni el juego de mandrágoras, ni todos los narcóticos del mundo tuvieron la virtud para devolverle el reposo y el sueño que hasta entonces había gozado. Hasta sus ocupaciones lo trastornaban. No hallaba deleite en las armas, su corazón que solía despertar y latir a la sola vista de las tropas, banderas y otros arreos militares, y saltaba al sonido del tambor, de la corneta y de los relinchos de los caballos, parecía haber perdido todo aquel orgullo y ambición que son virtudes del soldado, y se sentía abandonado por sus antiguos ardores y alegrías. Pensaba que su mujer era fiel y luego pensaba que no, tan pronto creía justo y luego de haber sabido nada de todo aquello, pues mientras no lo supiera no sufriría porque ella amara a Casio. Despedazado por esos enloquecedores pensamientos, una vez agarró a Yago por la garganta y le exigió pruebas del delito de Desdémona, aquella inocente joven, so pena de muerte por haberla calumniado. Yago, fingiendo indignación por tomarse su honradez por vicio, preguntó a Otelo si ella había visto en manos de su mujer un pañuelo con cerezas pintadas. Respondió Otelo que él mismo se lo había regalado y que tal era su primer regalo. Pues con ese pañuelo, dijo Yago, he visto yo que Casio se secaba el rostro. Si es así, replicó Otelo, yo no descansaré hasta que la venganza los traiga a los dos. Y primero, como muestra de tu fidelidad, espero que Casio muera dentro de 3 días. Y en cuanto a la miserable beldad, yo hallaré los medios para una rápida muerte. Las cosas más leves son para el celoso pruebas inconfusas. Un pañuelo de su mujer en manos de Casio fue motivo en el engañado. Otelo para condenar a muerte a los dos, sin preguntar siquiera cómo fue a parar a manos del oficial. Nunca dio Desdémona tal presente a Casio, ni cabía en tal fiel esposa
dar a otro los regalos de su marido. Lo mismo Casio que Desdémona eran inocentes de todo agravio a Otelo. Pero el malvado Yago, cuyo espíritu no dormía para inventar perversidades, había obligado a su buena pero débil mujer a hurtar aquel pañuelo de Desdémona con el pretexto de hacer una copia y la voluntad de dejarlo donde Casio pudiera encontrarlo, y así dar apariencia de veracidad a la sugestión de que Desdémona se lo había regalado. Luego que estuvo con su mujer, Otelo fingió que tenía dolor de cabeza, y claro, en verdad lo tenía. Y pidiéndole el pañuelo para atárselo en las sienes, diole Desdémona un pañuelo. No este, dijo Otelo, sino aquel que te regalé. Desdémona no lo tenía, porque se lo habían robado, como antes se ha dicho. ¿Cómo? Exclamó Otelo. Esta es una gran falta. Ese pañuelo se lo dio a mi madre, una mujer egipcia, bruja, que sabía leer en el pensamiento de las personas, la cual dijo a mi madre que mientras lo guardase sería amable y mi padre la querría, pero que si lo perdiese o lo regalase, mi padre la aborrecería. Mi madre me lo dio antes de morir, diciéndome que al casarme se lo diese a mi mujer, y así hice, cuidando con él. Estímalo como a tus propios ojos. ¿Es posible? Dijo la señora asustada. Es cierto, siguió él, es un pañuelo mágico. Lo tejió una sibila hace 200 años, en un acceso de furor profético con seda de gusanos sagrados, y fue teñido con la sangre del corazón de las vírgenes. Al oír las mágicas virtudes del pañuelo, Desdémona se moría de miedo, pues comprendió que lo había perdido, y así temió perder igualmente el amor de su esposa. Otelo se estremeció, parecía que iba a cometer un desatino, y volvió a pedir el pañuelo. Viendo que no podía encontrarlo, Desdémona probó sacar a su marido de esos serios pensamientos, y le dijo alegremente que sus historias del pañuelo eran para negarle la gracia de Miguel Casio, a quien siguió alabando como Yago había indicado. Otelo, enloquecido, salió a grandes pasos del salón, y Desdémona empezó a sospechar que su marido estaba celoso. ¿Qué causa pudiera haberle dado ella para todo esto? No lo sabía. Acusóse a sí misma de acusar al noble Otelo, y creyó que seguramente habrían llegado malas noticias de Venecia u otra parte que habrían agriado el ánimo de su marido. Dijo para sí: los hombres no son dioses, y no hemos de esperar de ellos en el matrimonio las dulzuras del noviazgo. Y se reprendió a sí misma por juzgar ásperamente las asperezas de su marido. Volvieron a encontrarse Otelo y Desdémona. Él la acusó más claramente de ser infiel y de amar a otro, aunque no le dijo el nombre. Otelo lloró y Desdémona le dijo: «¡Ay, pero qué día más infeliz! ¿Por qué lloras?». Y replicó Otelo que podría haber sufrido con la fortaleza toda clase de males, pobreza, enfermedad, infortunios, pero que esa infidelidad le había desgarrado el corazón, y la llamó a su esposa flor agradable de ver y oler, pero venenosa, y que no debía haber nacido. Retiróse Otelo, y aquella señora quedó tan estupefacta ante las atroces sospechas de su marido que sintió un pesado sopor, y pidió a su camarera que le preparase la cama y que pusiera en ella sábanas de boda, diciendo que cuando se reprende a los niños pequeños suele hacerse con dulzura, y así podía hacerlo Otelo con ella. Al fin era una niña. Estas fueron todas las quejas de aquella gentil señora. Metida en la cama, esperando luego se iría su señor, Desdémona dormitó ligeramente por efecto de su conturbado espíritu. Pronto entró Otelo, lleno de aquel negro propósito de matar a su esposa, pero al verla dormida pensó que no debía derramar sangre ni de rasgar aquella piel más blanca que el alabastro, pero estaba resuelto a que muriese, siquiera
para que no engañase a otros hombres como a él lo había engañado. Y la besó por última vez, según pensaba, pero aquel beso fue tan dulce que hubo de besarla de nuevo, y lloró, pero dijo que esas eran crueles aquellas lágrimas. Con esos besos despertó a Desdémona, y la miró Otelo, y vio ella a Otelo morderse los labios inferiores, al rodar de los ojos cosas que ya sabía eran signos fatales. Otelo, por su parte, le dijo que se preparase para morir, que rezase sus oraciones, porque no quería matarle el alma. La inocente esposa, a merced de aquel loco, pidió compasión y que le dijese cuál fuese su falta. Otelo nombró a Casio y el pañuelo que ella le había regalado, y mientras ella quería defender su inocencia, él súbitamente no quiso oír más y la mató con sus propias manos. En aquel momento llamó a Emilia, la mujer de Yago. Llevaron luego a Casio herido y ensangrentado, pero no muerto, por un emisario de Yago, el traidor. Yago había muerto a su emisario para evitar que se revelase la verdad, pero en los bolsillos del muerto se hallaron las cartas de la verdad, donde estaba todo escrito. Entre esas cartas, las revelaciones de Casio y los gritos desesperados de Emilia, se aclaró del todo la verdad. Ese descubrimiento cayó como un rayo sobre Otelo, el cual vio claramente que había sido el asesino de su esposa, inocente y siempre fiel. La angustia se apoderó de su noble alma y le hizo insoportable la vida, por lo que en su desesperación se echó sobre su espada cerca del cadáver de su esposa y expiró. Muerto Otelo, entre el horror y el asombro de todos, recordaron sus méritos y virtudes, arruinados por las intrigas de un malvado. El general que le sucedió hizo ejecutar a Yago entre horribles torturas y envió a Venecia la noticia del triste fin del famoso Otelo. Y así llegamos al final de esta trágica historia llamada Otelo.